En esta hora quiero compartir el tema, amén, que creo yo conveniente llamar intervención divina. Intervención divina. Yo quiero pedirles en primer lugar que vayamos al libro de San Marcos, capítulo 9. San Marcos, capítulo 9. Hay momentos en nuestras vidas que necesitamos una intervención directamente de los cielos. Hay momentos en nuestra vida donde es menester, es urgente que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas, porque ya más no podemos hacer. Amén. Ya hemos agotado todas nuestras fuerzas, hemos agotado nuestras habilidades, hemos agotado todo lo que está a nuestro alcance. Sí, o de repente sencillamente ya no tenemos que agotar, o sencillamente estábamos cansados o agotados, o nos sentimos como en una cárcel, en una trampa, nos sentimos como sin fuerzas, a punto de desmayar o desanimados. Amén. También hay momentos en que podemos estar desanimados y de repente, por la dura batalla y el diario que hacer, necesitamos una intervención divina. Amén. Necesitamos una intervención divina. Yo creo que cada cierto tiempo en la vida de un creyente, todos nosotros en algún momento, sobre todo cuando estamos por entrar en otro nivel de nuestra vida, porque siempre enseñamos que pasamos de un nivel a otro. Amén. La vida se vive por niveles. La vida se vive por niveles. Un nivel es la preparación para otro nivel. Y gloria a Dios que no tenemos que detenernos en el nivel que estamos, podemos crecer al otro nivel. Pero a veces pasar de un nivel a otro es casi imposible, no hay manera. Nos sentimos como atrapados, como sin fuerza, ¿sí? Y no podremos pasar a ese otro nivel a no ser que Dios intervenga a nuestro favor. En la vida cristiana no todo es una intervención directa de Dios. En la vida cristiana hay mucha parte nuestra. Amén. Hay algo que nos toca hacer. Usted hoy día se bañó. Espero que así haya sido, ¿verdad? Amén. Para estar fresco. Dios no envió un ángel para llevarlo a la ducha. Aunque a veces hay jóvenes que parece que necesitaran 4 ángeles para llevarlo a la ducha. Pero no, usted fue y se duchó. Dios no tuvo que intervenir allí. Usted tuvo que hacerlo, ¿verdad? Pero hay momentos donde Dios tiene que intervenir, porque ya no podemos hacer más, sino todo fue agotado. Y aquí quiero hablar, si el tiempo me permite, de 4 intervenciones divinas. ¿Sí? La primera intervención divina que quiero tocar es la de un padre desesperado y un joven atormentado. Un padre desesperado y un joven atormentado, su hijo. En Marcos el capítulo 9, el verso 14, dice la palabra de Dios así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él. Le saludaron. Él le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumas y cruje de dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Wow. Este primer cuadro nos habla, yo creo, de la condición de muchos jóvenes hoy en día. No solamente la condición de muchos jóvenes, sino también la condición de muchos padres desesperados. Padres desesperados y jóvenes atormentados. Jóvenes atormentados porque estamos viviendo una era donde estamos siendo bombardeados como nunca antes de diversas cosas, ¿no? De conductas, de formas de vida que están llevando a muchos jóvenes a una vida no solamente desordenada, sino en muchos casos adictiva. Hay todo un complot de las tinieblas para traer tormento a nuestra juventud. Nunca antes he visto algo tan parecido. Los jóvenes están sufriendo tormentos, y aquí hay el caso de un joven que ya el tormento era demasiado.
No, era demasiado fuerte lo que él estaba teniendo. Era opresión demoníaca. Y tenemos no solamente al joven, sino por cierto también a su padre. El padre estaba desesperado. Y dice la palabra que llevaron ellos, o el padre llevó a su hijo a los discípulos, y los discípulos no pudieron hacer nada. No pudieron echar fuera al mal espíritu de esa persona. ¡Wow! Lo llevas a tu hijo a gente especializada, gente que piensas que puede hacer algo y ellos mismos no pueden hacer nada. ¡Wow! Necesitamos una intervención directa de Dios. Dice la palabra aquí que esta fue la respuesta del Señor. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, note, el padre desesperado: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle. Pues si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. ¿Cuántos saben que Dios sí puede hacer algo? Este hombre ya estaba perdiendo la poca fe que tenía, porque los discípulos no habían podido echar fuera, amén, no habían podido liberar a su hijo. Y este hombre, este padre dice: bueno, si tú puedes hacer algo, por favor, ten misericordia. Amén, un padre desesperado. Jesús le dijo: si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Jesús puso la pelota en su cancha al decirle: mira, ¿sabes qué? No se trata de mí, porque yo sí puedo hacerlo. Se trata de que sencillamente tú puedas creer. Amén. Si tú eres un padre desesperado, si tú eres un padre desesperado por tus hijos, a veces los padres esperan que sus hijos estén en una forma de vida estrepitosa para recién buscar a Dios. A veces los padres piensan: bueno, voy a enviar a mi hijo a la iglesia, y ellos ya no quieren venir a la iglesia, y bueno, llegan a la iglesia para ver qué puede ocurrir en sus hijos. Yo quiero decirte ahora, en este momento, si tú crees, todo es posible. Si tú crees, Dios puede obrar también en tus hijos. Dios también puede traer esa libertad a tu hijo que él necesita. Amén. Si tú crees, todo es posible. Tú necesitas una intervención divina. Tú necesitas correr a la casa de Dios. Tú necesitas correr a Dios. Tú necesitas interceder, porque ya no te puede ayudar un psicólogo, ya no te puede ayudar un psiquiatra. El único que puede ayudarte es Dios. Porque sabe que aquí no estamos hablando simplemente de una situación física, no estamos hablando solamente de una situación psicológica, estamos hablando de una situación espiritual. Este joven literalmente estaba oprimido por malos espíritus. Y para que él pudiera ser liberado necesitaba la intervención de Dios. ¿Cuántos en este lugar han sido libres de opresiones espirituales? Levante su mano si así ha sido. ¿Cuántas de nosotros en algún momento tuvimos algún grado? Quizás no al punto de este muchacho que los espíritus lo atormentaban y echaba espumarajos, ¿verdad? Y estaba básicamente casi poseído. No quizás a ese nivel, pero gloria a Dios, si no estés a ese nivel, entonces con mayor razón Dios puede liberarte. Dios puede traer libertad a nuestras vidas, porque para Él no hay nada que sea imposible. Amén. Verso 25: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más en él. Seguramente algunos fueron libres ahora también. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto.
Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hay momentos en nuestras vidas donde tenemos que buscar a Dios de manera diligente. Hay momentos en nuestra vida donde tenemos, mira, yo creo que el ayuno en sí no es el ayuno en sí lo que libera a la gente. Es lo que haces en tu ayuno. No es la oración en sí lo que libera a la gente. Es lo que haces en tu oración. Es como oras, es como ayunas. Ayunamos para sencillamente porque estamos desesperados, porque estamos determinados, porque realmente estamos muy serios en esa necesidad. Yo te pregunto en este momento: ¿cuán determinado estás en ver una intervención divina? ¿Cuán determinado estás? Porque a veces queremos que las cosas sean fácil, simplemente suceda, realmente no nos importa. Ya, nuestro hijo está mal, bueno, ya es asunto de él. No, pero yo te pregunto ahora, no solamente del Padre, sino también de los discípulos: ¿cuán determinado estás? ¿Cuán decidido estás en ver una intervención divina? Ese amén quizás me deja dudas. Si tú estás pasando una necesidad que necesitas, perdone la redundancia, donde tú necesitas la intervención de Dios, tú tienes que estar fieramente determinado, completamente determinado, así como un bulldog muerde su presa. Si un perro muerde una presa con hambre, amén, peor si te muerde una mano, vas a tener que buscar a alguien que te ayude a soltarte de ese perro, porque no te va a soltar. Tiene unas mandíbulas demasiado fuertes y lo hace así con toda su fiereza. Tú tienes que determinar, si quieres ver la libertad de tus hijos, tienes que estar determinado en Dios para ver la intervención divina en tu vida. Porque Dios, yo creo que muchas veces no nos determinamos porque no creemos. No estamos muy seguros de que realmente Dios puede hacer algo. No estamos muy convencidos en Dios de que Dios realmente pueda intervenir en nuestros hijos, y por eso no buscamos a Dios de manera diligente. Si creyéramos, mira, mucha gente es más diligente de ir y buscar al médico, no los culpo, pasa. De confiar en el médico y pedir una medicina, es mucho más solícita de ir a Dios en oración por un milagro de sanidad. Es así porque estamos condicionados. Estamos condicionados, así nos hemos acostumbrado, ¿me entiende? Pero gloria a Dios, el Padre fue a la persona correcta, fue a Jesús mismo, y Jesús mismo hizo libre al joven. Yo creo que vamos a estar viendo una intervención divina en nuestros jóvenes que están atormentados. Amén. Yo le animo a usted, si tiene sus hijos de repente en drogas, si tiene sus hijos de repente en alcohol, si tiene sus hijos de repente en algún tipo de adicción, en algo que está mucho más de lo que el hombre podría hacer. Yo no estoy hablando de algo que pasa solamente por una buena educación, algunas conductas que tú puedas cambiar, ¿me entiendes? Hay cosas que uno puede cambiar, algunas actitudes y cosas que el padre puede hacer, y va a haber cambios en sus hijos. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. No, yo no estoy ya hablando solamente de eso, estoy hablando de algo donde solamente Dios puede liberar a esa opresión espiritual en ese joven. ¿Cuántos me están siguiendo? Intervención divina. Qué lindo es saber que no hay adicción que el Señor no pueda quebrantar. No hay adicción que el Señor no pueda. Y hoy día gente atrapada en bulimia, gente atrapada en anorexia, ¿sí? Gente que hay tantos espíritus de seducción o de vanidad intensa, ¿sí? Que hacen que nuestros hijos, que los jóvenes queden atrapados en este tipo de enfermedades. Pero gracias a Dios, Dios puede traer una intervención divina.
Yo creo en un Dios que puede intervenir y traer libertad. Es más, creo que Él lo va a hacer si tú lo buscas de corazón. 2. Otra intervención divina que quiero ver en esta hora es la de un líder cautivo. Líder cautivo. Hechos capítulo 12. Hechos el capítulo 12. La Biblia nos narra acá de Pedro, el apóstol, el líder más poderoso en este momento, levantado por el Señor cuando la iglesia está comenzando. El mismo apóstol Pedro ha sido llevado cautivo. A veces pensamos que los líderes son así invulnerables, ¿no? Que nada les puede pasar. Como que son súper protegidos y nada les va a poder afectar. Y sabe que bueno fuera que así fuera. Pero no es así. A veces los líderes también pueden quedar cautivos. La Biblia nos narra aquí que Herodes, capítulo 12 de Herodes, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para la que le custodiase. 16 de ellos. Así que, verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, dígalo, hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia no se rindió, dijo, bueno, asesinaron a Jacobo, nos encontraron así medio distraídos, amén, pero no vamos a permitir que se lleven a Pedro, amén. No vamos a permitir, mataron a Jacobo, pero no vamos a permitir que maten a Pedro. Y la iglesia comenzó a hacer oración a Dios de manera intensa, sin cesar. ¿Por qué? Porque a veces nuestros líderes también pueden ser cautivos, llevados presos, y es ahí donde la iglesia necesita también hacer oración intensa por nuestros líderes. Amén. La iglesia comenzó a orar por Pedro y nosotros sabemos qué ocurrió, ¿verdad? Verso 6, cuando Herodes le iba a sacar en aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante por la puerta de la custodia de la cárcel. Delante de la puerta, custodiado en la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Cuántos creen en ángeles? Por supuesto que sí. Y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hay momentos en la vida de un líder donde él va a sentirse como aprisionado, como que hay un cielo muy grueso allá arriba de hierro. Hay momentos donde un líder va a ser como que sus oraciones no son las mismas de antes, sus fuerzas no son las mismas de antes. A veces pensamientos de enfermedades, pensamientos y temores comienzan a embargar su mente, sí, o comienza el ataque del enemigo. Es fiero contra los líderes, porque él sabe que si derriba el líder, la Biblia dice, ¿no? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El diablo sabe muy bien esto, apunta al liderazgo, amén, y el liderazgo a veces se debilita porque queda cautivo.
Y hay momentos donde el liderazgo también necesita la oración de la iglesia. Es más, realmente siempre necesita. ¿Me entiende? A veces no pensamos que es así, ¿verdad? Siempre estamos pensando que acudir al líder, a los pastores pidiendo ayuda, como que ellos están cerca a Dios. Están cerca a Dios, sí, están cerca a Dios, pero también están cerca a ti. Son vulnerables, necesitan la oración. Y habrá momentos donde cuando Dios intervenga, gloria a Dios, va a enviar a sus ángeles. ¿Cuántos saben que tenemos una lucha espiritual? No es una lucha de carne y sangre, sino es una lucha espiritual. Es una batalla espiritual. Necesitamos orar por nuestros líderes. Gloria a Dios, ellos comenzaron a orar. Y cuando Dios intervenga, será tan poderosa la intervención que el mismo Pedro, dice la Biblia, pensó que era una visión. Cuando Dios intervenga en tu vida, a veces, si has estado cautivo, será tan poderosa que cuando ocurre pensarás que estarás soñando. Porque así es nuestro Dios, un Dios sorprendente. Amén. Dios es un Dios sorprendente. Dale un aplauso al Señor si así quiere hacerlo. ¡Wow! No lo puedo creer, es demasiado. Por causa de tiempo no voy a leer lo que sigue, pero la Biblia nos dice que Pedro fue donde los discípulos corriendo y tocó la puerta y salió a abrir una muchacha llamada Rode. Abrió la puerta y vio a Pedro y ¡guay! El fantasma de Pedro y cerró. ¿No? Y corrió diciendo, he visto el fantasma de Pedro, o a Pedro, qué sé yo, fuera. Y todo el mundo ahí, un alboroto, ¿no? Muchas veces la intervención de Dios será tan poderosa que parecerá que estamos soñando. ¿Cuántos quieren estar en situaciones donde parece que estamos soñando? Que dice, peñíscame, ¿no? Porque está ocurriendo esto, amén. Yo quiero ver intervenciones divinas donde parecerá que estoy soñando, aleluya. Sí, porque a veces es que yo quiero hacer este contraste, porque a veces tu situación de cautividad parece y es tan real, pero tan real que pareciera que nunca saldrás de ahí. A veces la cautividad es pero tan real, y sus barrotes pero tan reales. Estoy seguro que esos 16 soldados que dormían con Pedro ahí eran muy reales. Muy apestosos también. Seguro que sí. Dormir con esos hombres ahí, todo es, ¿me entiendes? Toda esa gente allí, tremendo, ¿no? Era muy real. Pero tan real como es tu prisión, tan real también tu salvación de parte de Dios. Tan real como lo que vives ahora, tan real como lo que padeces ahora, tan real también es la salvación que Dios te da. Solo tienes que creer. Solo tienes que creer que Dios puede sanarte. Solo tienes que creer que Dios te puede quitar ese problema que tienes, ¿me entiendes? Esa opresión que estás teniendo. Solo tienes que creer, pero necesitamos la oración de la iglesia sin cesar. Gloria a Dios. Tercera intervención divina, y creo que ahí me voy a quedar. Una nueva visitación. Diga conmigo, una nueva visitación. Una nueva visitación fuerte, una nueva visitación. Hay gente en esta casa que necesita una nueva visitación de Dios. Necesita una nueva visitación, y voy a contextualizar. En Hechos el capítulo 1 verso 4, la Biblia refiere al momento en que Jesús le dice a los discípulos antes de partir que no se muevan de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, es decir, el Espíritu Santo. Jesús sabía que la misión era demasiado grande, porque era invadir todo el mundo, todo el planeta Tierra con el Evangelio, y sabía todo lo que iban a enfrentar, y por eso Jesús sabía muy bien que ellos tenían que esperar la promesa del Padre, que solo no lo iban a hacer, y por eso les dice, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Porque, verso 5, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
La Biblia nos dice luego en el capítulo 1, el verso 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde estaban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés y Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Dice, todos estos perseveraban unánimes como en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Estaban ahí perseverando los 120 en oración. Cuando tú quieres una intervención divina, tú necesitas perseverar en oración. La Biblia nos dice aquí en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, ellos estaban orando decenas de días, decenas, 50 días. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, no dice que necesariamente estaban orando en ese momento. Estaban juntos, seguramente gozándose, compartiendo, hablando. Estaban todos unánimes juntos. Dice, y de repente, diga conmigo, de repente, y así son las intervenciones divinas. Dios siempre tiene un de repente para ti. Tiene un momento inesperado, como pasó con Pedro, como pasó con Rode, donde Dios va a intervenir, porque Dios es fiel. La Biblia también nos habla de la oración de este hombre por la salvación, y donde Pedro es enviado a predicar el evangelio a los gentiles, ¿verdad? Y el Señor le dijo a este hombre, a Cornelio, tus oraciones han sido oídas. Y de repente un ángel se le apareció y le dice cómo iba a venir la salvación. Dios tiene un de repente. Dios tiene un de repente, donde Él va a intervenir. Y la Biblia nos dice que llegó el día de Pentecostés y el Espíritu Santo llegó, se posicionó sobre todos ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y fue grandioso, hubo un estruendo en los cielos, ¿verdad? Amén. ¿Y cuántos tuvieron así un de repente de llenura de Dios? ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos han sido llenos del Espíritu Santo? Pero el Señor me mostró para hoy esto. Pero yo quiero darles una nueva visitación. Yo quiero darte una nueva visitación. ¿Fuiste lleno del Espíritu Santo? Experimentaste la gloria, experimentaste esta gloriosa presencia de Dios, saliste disparado a predicar el evangelio, y estuviste, y Dios te usaba. Pasó el tiempo, vinieron las amenazas, vinieron las pruebas, vinieron los problemas, y como que, ¿qué pasó ahora? La Biblia nos dice, y con esto concluye, en Hechos capítulo 4, lo siguiente. Dice que los discípulos habían sanado a un cojo y fueron llevados para dar cuenta, porque habían hecho ese milagro delante de los líderes judíos que estaban celosos, a pedir cuenta. Ellos estaban pidiendo cuentas por esto, ¿no? Y en Hechos el capítulo 4 dice la palabra esto. Verso 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquel en adelante, de aquí en adelante, a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron, los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad, si es justo delante de Dios, obedeced a los hombres antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuántos no pueden dejar de decir lo que han visto y oído de parte de Dios? No me van a callar, no nos vamos a callar. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ahora miren esto. Acabamos de ver un relato donde el Espíritu Santo descendió de manera extraordinaria sobre la iglesia.
Los discípulos están haciendo milagros, predicando el evangelio, y viene una amenaza y ellos dicen: no vamos a detenernos, no podemos callar por lo que hemos visto y oído. ¿Cuántos han visto grandes cosas de Dios? Wow, hemos estado viendo, participamos cuando la gente llega a los encuentros, cuando vemos gente siendo sanada, cuando vemos gente viniendo a los pies de Cristo, familias restauradas. ¿Verdad? No podemos callar. Pero llega un momento como que la cosa se pone bien difícil y dura, y como que te cansas también. ¿Qué hicieron los discípulos? Fueron amenazados por predicar el evangelio. Y dice la Biblia: y puestos en libertad, verso 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pero Señor, ahora mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Les habían amenazado con matarlos, los habían amenazado. Y el tema es, mira, cuando tú crees en la vida eterna, cuando tú estás bien agarrado del Señor, me imagino, ellos no tenían tanto miedo a la muerte, pero ellos pensaban en sus esposas y sus hijos. Yo me voy a la gloria, pero ¿y quién verá a mi esposa y quién verá a mis hijos? Entonces ellos seguramente estaban ahí pensando: ¿qué va a ocurrir? Y clamaron a Dios: Señor, haz algo, interven, trae una intervención divina. Y por eso le dicen: ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Dice el verso 31: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Escuche esto, me gusta. Esta gente ya había sido bautizada por el Espíritu Santo, pero Dios les volvió a traer una nueva llenura a su vida. Si tú ahora estás necesitando una nueva llenura, déjame decirte, en el nombre de Jesús, hay una nueva llenura de Dios esperando por ti. Amén. Hay una visitación que Dios quiere traer a tu vida, donde tú estarás nuevamente lleno. No estoy hablando de hablar unas 3 lenguas. No estoy hablando de hablar 3 palabras así mea raras. Sí, creemos en eso. No estoy hablando de eso, Señor. Estoy hablando de una llenura completa del Espíritu Santo, donde viene sobre tu vida una nueva audacia, donde viene sobre tu vida un nuevo ímpetu, donde viene sobre tu vida un nuevo fervor, un nuevo denuedo de hablar la palabra de Dios, una nueva compasión por los perdidos, donde viene sobre tu vida un nuevo despertar, un deseo ferviente de estar a tiempo con el Señor orando. Dios trae sobre tu vida una nueva llenura. A eso me refiero, porque la Biblia dice, reglón siguiente, cuando ellos salieron, verso 32, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, diga conmigo, gran poder, dígalo fuerte, gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Daban testimonio de que Jesús había resucitado, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado. Diga conmigo, abundante gracia.
Dios quiere traer una intervención sobre nuestras vidas, de una unción fresca, una llenura que te renueve, que va más allá de unas palabras ininteligibles, que va más allá de que el domingo cantas, te alegras y después el otro domingo ya y después te bajas. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una gracia portentosa donde es acompañado de milagros, de sanidades, de un denuedo por hablar la palabra, un ímpetu donde nada te va a detener hasta que necesites una nueva llenura. Amén. Intervención divina. Intervención divina. Necesitamos una nueva intervención divina, porque yo creo que no basta con quedarnos en este local. No basta con, ya Dios nos está desafiando ahí en Tarapoto, allá en Bellavista, en la selva. Ya tenemos que extendernos a San Miguel. Ya, hermanos, no contemos la gente que está acá adentro, contemos la gente que está allá afuera. Y tenemos 3 servicios los domingos, gloria a Dios, 2 el sábado. No contemos la gente que está acá adentro, contemos la gente que está afuera. Vamos a orar. Póngase usted de pie. Usted tiene a su hijo oprimido, necesita una intervención divina. Estamos orando los días jueves, todo el día, desde las 6 de la mañana, dedicando el jueves. Los jueves lo vamos a dedicar a adorar y ministrar el poder de Dios a la gente. Y usted necesita una intervención divina, levante su mano al Señor, diga: yo voy a orar intensamente buscando una intervención divina en mi vida. Yo voy a orar por milagros y sanidades, Señor, no me voy a detener. Y mientras nuestra gente está orando, yo quiero referirme a usted que nos visita por la primera vez.